Buenas tardes, esto es Plataforma de Pensamiento Latinoamericano. Es Siga Siga y estamos esta tarde con Leonardo Caruana, médico, conocido por nosotros porque fue secretario de Salud de la ciudad de Rosario por 11 años y actualmente es concejal por Encuentro por Rosario en el Frente Amplio por la Soberanía. Buenas tardes, Leo, y bienvenido. Hola, buenas tardes, Cecilia, Facu. ¿Cómo andás, Leo? Gracias por invitarme. No, Un estamos saludo a todo el acá equipo. muy contentos de tenerte porque además lograste algo muy importante, que es que el Consejo Municipal de Rosario aprobara la inclusión de la vacuna del dengue en el calendario nacional y que el Ejecutivo tiene ahora la tarea de solicitar esa inclusión y volverla una realidad. Sí, la verdad que conformes, inclusive porque la iniciativa la tomamos nosotros, pero fue acompañada por todas las fuerzas políticas. El tema es sensible, hoy hay preocupación que está traducida en el temor de la población. También eso es una oportunidad para discutir la vacuna, porque cuando hay temor y miedo, en general hay mayor adherencia. Nos pasó con la gripe A en el 2009, es decir, la vacunación antigripal se incorporó con éxito cuando está el problema vigente. Y por otro lado, porque no venimos bien con esta enfermedad, porque las condiciones estructurales de pobreza, el acceso al agua, cambio climático aparecen como factores determinantes y eso no parece mejorar en el corto plazo. Entonces, la vacuna, la diferencia con los brotes anteriores era que no teníamos vacuna. Hoy está aprobada y está utilizada ya por otros países y no hay que abandonar, por supuesto, el acceso al agua, el acceso a derechos, la eliminación del vector, el control del vector, las cuestiones que hacen al cambio climático, pero en el mientras tanto, si cada vez más hay personas que se enferman y se pueden reinfectar, hay riesgo de complicaciones más graves. Y por otro lado también, con la discusión de los costos que siempre aparece, acá me voy a incorporar algunos lenguajes que utilizan los administradores del Estado, que hablan de la eficiencia. Bueno, cuando uno deja de internar pacientes en terapia o deja de atender personas porque la vacuna previene eso, eso también es una inversión que se deja de hacer para invertirla en la vacuna. Entonces, es un complemento, no significa agregar recursos económicos, significa redimensionar y, por supuesto, en defensa de la vida, porque no es lo mismo estar internado en terapia intensiva que incorporar una vacuna, ¿no? Y por eso, bueno, pedimos que se discuta en el escenario nacional, en un escenario nacional inhóspito para discutir estas cosas, pero hay un Consejo Federal de Salud que convoca a todos los ministros y por otro lado, si esto no es posible, tomar el ejemplo ya de algunas provincias, Salta lo hizo, que es incorporarla en el calendario provincial, pero debería ser estratificado por zonas de riesgo o personas de riesgo, pero primero zonas, no es lo mismo grandes ciudades como está Rosario hoy o el norte de la provincia, y que la distribución no dependa de la capacidad de pago de las personas, sino que esté a cargo del Estado. Esto es lo que fue aprobado y bueno, y ahora queda el proceso, que son procesos largos, pero hay que empezarlos ahora. Leo, y la pregunta, ¿qué nos pasa? Venimos de una pandemia, de pasarla mal, de perder muchos familiares, amigos, compañeros. Eh, Ahora estamos en una situación complicada de nuevo con otra enfermedad como esta. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos estamos enfermando cada vez más, eh, de manera más cercana en el tiempo, más permanentemente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es una pregunta primero que exige muchas reflexiones y distintas miradas. Yo creo que primero, si uno tendría que revisar lo que nos pasó en la pandemia y la lectura de nuestras intervenciones como Estado, creo que hay un recorte en la intervención cuando vos solo incorporás las disciplinas más del campo de lo biológico en la relación con la población. Ujú. Y en ese sentido, las lecturas antropológicas, las lecturas que tienen que ver con otras complejidades, se dejan de lado. Yo siempre lo decía durante la pandemia, que hubiese pasado si en el Comité de Operaciones de Emergencias, en el Comité Central,
además de epidemiólogos, infectólogos, hubieses incorporado, bueno, antropólogos, licenciados en ciencias políticas, para discutir las medidas. Porque, bueno, cuando uno amplía el problema, seguramente el aislamiento, la discusión de las intervenciones son distintas. Y por otro lado, yo creo que hay algún fenómeno de negación, digo, en relación a... Primero, parece que la pandemia pasó ya hace 100 años. No se habla, inclusive baja la adherencia a las vacunas, ya lo que significó un 95% de porcentaje que se fue a vacunar con las primeras y segundas dosis, empezó a bajar. Como que el alejamiento de la muerte, del riesgo de vida, hace que también baje el umbral de, bueno, De de cuidado. cuidado, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay parte de esto también. Y por otro lado, yo creo que cuando vos tenés población y lo que está pasando en las sociedades de el arrasamiento de poder tener armada la vida cotidiana de una forma distinta, la prevención y la promoción de la salud se aleja como elemento de cuidado, porque quien está pensando que va a comer mañana, que no tenés trabajo, que tenés dificultades a derechos básicos, instalar nuevamente medidas preventivas se hace mucho más difícil. Y esto, bueno, fundamentalmente cuando vos ves el mapa de la ciudad, ves el mapa del dengue, pero lo ves mucho más en el distrito oeste, Tal en el cual. distrito noroeste, en barrios donde las condiciones son más estructurales. Entonces, es una complicación, una complejidad que yo creo que hay que analizarla de muchos aristas y por otro lado, de que los fenómenos de no hablar de procesos, de no problematizar por qué llegamos a una pandemia, sino, bueno, ya lo pasamos y esperamos la próxima, creo que también es un problema, pero es un problema que hay que discutirlo desde el lugar de la salud, de poder mirar más allá de la organización hospitalaria y de la organización de los servicios de salud. Creo que hay que incorporar otras perspectivas porque hay una crisis ética en relación a las perspectivas de los modelos de cuidado. Hoy hablamos mucho más de medicamentos y tecnología y no de vínculo con la población. Y eso hace que en algún punto las personas dejen de tener confianza en sus servicios de salud. Y bueno, es más, están incorporando otras medicinas, otra forma de cuidado y la gente va a utilizarlas, porque también hay una situación de crisis. Esta ciudad que, bueno, ¿cuánto hace que vivís acá más o Y menos? yo me vine cuando empecé a estudiar medicina, en el 86. En el 86, mira, hace Sí, ya como casi 40 años, casi 38 40, años. sí. Eh, qué ves de Rosario del 86 cuando vos llegaste? ¿Cómo era? ¿Qué notabas? ¿Qué veías? Un poco de esa Rosario, la Rosario que tenemos hoy, y qué Rosario querés, qué Rosario imaginás. Bueno, yo, a ver, en la época de estudiante empecé a tener una mirada, porque bueno, a los 4 o 5 años de estar en la facultad ya tenía prácticas y apenas terminé la facultad, elegí una especialidad que abría una práctica barrial, centro de salud. Bueno, yo elegí medicina general y bueno, y rápidamente me incorporé en el trabajo de un centro de salud. Yo digo, si tengo una imagen en una ciudad más integrada, es decir, una ciudad donde particularmente si comparo lo que significa hoy el trabajo en un barrio, desde la perspectiva de salud, pero desde mirar el funcionamiento de las instituciones, de las áreas del Estado, con una relación mucho más cercana con la población y más integrada sin esos problemas estructurales que hoy atraviesa, ¿no? Creo que inclusive bueno, eh, con discusiones más allá de momentos muy difíciles. Yo recuerdo el 2001, recuerdo la época de los saqueos, momentos muy densos. Había miradas
una ciudad de referencia, en lo cultural, una ciudad de referencia en muchos aspectos. Y particularmente a mí me tocó, bueno, estar en un proceso donde la innovación en salud tenía que ver con, bueno, con una mirada de una ciudad que digamos que tenía de espejo a grandes ciudades en el mundo que tenían sistemas de salud que igualaban. Que más allá de otras situaciones mucho más complejas en salud, bueno, ese proceso era iniciado en ese periodo, y a mí me tocó vivirlo. Bueno, y vos veías las construcciones, los desarrollos y un trabajo desde el Estado donde no era en soledad en relación a la presencia de un determinado dispositivo, sino que había una relación de mucha mayor cercanía de las instituciones del Estado con los vecinos, pero además de las organizaciones intermedias, organizaciones vecinales, centros comunitarios, digo, un movimiento mucho mayor, y que bueno, hoy la foto no es esa, hoy la foto es de una ciudad donde se profundiza la desigualdad, así como nosotros decíamos, bueno, en los 90 la pobreza era el fenómeno más complejo, hoy las desigualdades entre quienes están viviendo con otras acumulaciones y quienes no es mucho mayor. Y eso, bueno, siempre recuerdo la frase de Débora Ferrandini que decía, bueno, la inequidad o la desigualdad enferma mucho más que la pobreza. Enferma en el sentido no de tener virus, sino de tener dificultades. Las condiciones estructurales de la pobreza totalmente impiden, digamos, una transformación. Y vos como la gente te identifica y recorriste los barrios para ser concejal, desde todo el